Imagina por un momento que cada decisión importante que tomas, cada reacción que tienes, está libre de la influencia del miedo, la ira o la ansiedad. Que en lugar de ser arrastrado por olas emocionales, eres capaz de navegar tu vida con calma y claridad, sin importar las circunstancias. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras tomar el control completo de tus emociones? Porque, aunque muchas veces creemos que estamos en control, la realidad es que a menudo somos esclavos de lo que sentimos. Y no estamos solos en esta lucha. Desde tiempos antiguos, los filósofos se han preguntado, ¿cómo podemos liberarnos de esta esclavitud emocional? Los estoicos en particular ofrecieron respuestas que hoy en día son más relevantes que nunca. ¿Estás listo para descubrir cómo dejar de ser esclavo de tus emociones y tomar las riendas de tu vida? Antes de profundizar en las enseñanzas estoicas, hagamos una pausa para reflexionar sobre el precio que pagamos al ser esclavos de nuestras emociones. Pensemos en esos momentos en los que la ira nos ha llevado a decir cosas que luego lamentamos, o cuando el miedo ha paralizado nuestras decisiones, manteniéndonos en situaciones que no nos hacen felices. Cada vez que permitimos que una emoción nos controle, cedemos una parte de nuestra libertad. Nos convertimos en prisioneros de reacciones automáticas, de respuestas impulsivas que no siempre reflejan nuestra verdadera voluntad. Epícteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía: lo que perturba al hombre no son los eventos, sino el juicio que hace sobre ellos. Esta frase tan simple y poderosa nos invita a reconsiderar nuestras reacciones emocionales, porque ¿es realmente la situación lo que nos provoca dolor o es nuestra interpretación de ella? Si pudiéramos cambiar esa interpretación, ¿sería posible liberarnos del sufrimiento emocional? Uno de los conceptos clave del estoicismo es la idea de que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos, y es en esa interpretación donde reside nuestra libertad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones: si te molesta algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta enseñanza nos muestra que las emociones no son inevitables, sino que son el resultado de cómo percibimos el mundo. Para dejar de ser esclavos de nuestras emociones, debemos comenzar a observar cómo interpretamos lo que nos sucede. La próxima vez que te sientas abrumado por una emoción intensa, haz una pausa. Pregúntate: ¿es esta emoción una reacción automática o hay una forma diferente de interpretar esta situación? Es un ejercicio simple, pero con la práctica puede cambiar por completo la manera en que interactuamos con el mundo. Imagina por un momento que las emociones son como las olas en el océano. A veces son pequeñas y apenas se notan, y otras veces son gigantes y amenazan con arrastrarte. La clave para no ser esclavo de tus emociones no es evitar que las olas aparezcan, sino aprender a surfearlas. El estoicismo no niega la existencia de las emociones, pero nos enseña que no debemos dejarnos arrastrar por ellas. Séneca, otro gran pensador estoico, nos ofreció una visión clara sobre cómo manejar a las emociones intensas. Decía que la verdadera sabiduría consistía en no dejar que las emociones se desborden, sino mantenerlas en un estado de equilibrio. La ira, si no se controla, no es más que locura, escribió. Y lo mismo aplica para otras emociones como el miedo o la tristeza. La clave es aprender a sentir sin perder el control. Una técnica práctica para lograr esto es la de distanciamiento cognitivo. Esta técnica, utilizada también en la psicología moderna, nos invita a tomar un paso atrás cuando estamos abrumados por una emoción. En lugar de decir estoy enojado, decimos estoy experimentando enojo. Este simple cambio de lenguaje nos ayuda a recordar que nosotros no somos nuestras emociones, somos algo más grande y más profundo que ellas. Como podrás ver, estos consejos pueden impactar enormemente en tu vida. Así que te invito a que te suscribas a este canal, des like a este video y de esa forma no te pierdas nuestro contenido. La cifra en poco más. Y ahora quédate, porque tenemos que hablar de otro aspecto importante, el autocontrol.
El autocontrol es una de las virtudes cardinales del estoicismo. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a dominar nuestras reacciones para actuar de manera alineada con nuestros valores y principios, no con impulsos momentáneos. Epícteto decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para los estoicos, la verdadera libertad no era la capacidad de hacer lo que uno deseara, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la razón, sin ser arrastrado por las emociones. Imagina una vida en la que ya no reaccionas de manera automática ante el estrés, la ira o el miedo. Una vida en la que cada decisión que tomas está basada en una reflexión serena y en un profundo entendimiento de tus valores. Esa es la libertad estoica. Pero, ¿cómo puedes alcanzarla? Bueno, aquí te van varias prácticas y consejos útiles que debes aplicar ya en tu vida. La práctica del journaling o escritura reflexiva. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, utilizaban la escritura diaria como una herramienta para procesar sus pensamientos y emociones. Cada noche, Marco Aurelio se sentaba a reflexionar sobre su día y escribir sobre cómo había manejado sus emociones. Esta práctica no solo le ayudaba a mantener la calma, sino que también le permitía mejorar constantemente su autocontrol. Intenta incorporar este hábito en tu vida. Al escribir sobre tus emociones, te distancias de ellas y adquieres una mayor claridad sobre cómo manejarlas. La visualización negativa. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum, que consistía en imaginar los peores escenarios posibles. Al hacer esto, se preparaban mentalmente para cualquier adversidad y reducían la posibilidad de ser sorprendidos emocionalmente. Al enfrentarte a una situación difícil, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Al aceptar esa posibilidad, te liberas del miedo y te preparas para enfrentar cualquier situación con calma. El poder de la pausa. En momentos de estrés o emoción intensa, una de las mejores cosas que puedes hacer es simplemente pausar. Toma unos segundos para respirar profundamente. Deja que tus hombros se relajen y observa cómo cambia tu perspectiva. Las emociones tienen una vida corta, si no las alimentamos con pensamientos negativos. Séneca, el célebre filósofo estoico, nos recuerda que las emociones se calman con el tiempo si les damos espacio. Este pequeño acto de autoobservación puede ser un poderoso remedio. Con cada respiración te das la oportunidad de reconectar con la calma y la claridad interna. A veces todo lo que necesitas es un momento de quietud para restaurar tu equilibrio. Una historia interesante es la de Séneca, que en un momento de su vida fue acusado injustamente de participar en una conspiración contra el emperador Nerón. Séneca, que había sido tutor del joven emperador, fue condenado a muerte. En lugar de dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la desesperación, Séneca eligió enfrentar su destino con dignidad. En sus últimas cartas, reflexionaba sobre cómo la muerte era una parte natural de la vida y cómo la verdadera libertad radicaba en no temerle. Esta actitud estoica ante la adversidad extrema nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros tenemos el poder de elegir cómo reaccionar. Lo que Séneca nos enseña es que aunque todos en algún momento podemos perder la calma, siempre hay una oportunidad para reflexionar y recuperar el autocontrol. Si uno de los más grandes pensadores de la antigüedad pudo mantener su serenidad en una situación de vida o muerte, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo en situaciones mucho menos extremas? El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Muchos de sus principios han sido válidos por la ciencia moderna. La psicología cognitiva, por ejemplo, nos enseña que nuestras emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Al igual que los estoicos, terapeutas cognitivos trabajan con sus pacientes para ayudarles a reinterpretar las situaciones y de esa manera cambiar sus emociones. Al desafiar nuestras creencias irracionales y automáticas, podemos transformar nuestra experiencia emocional. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, afirma que uno de los componentes clave para gestionar las emociones es el autoconocimiento. Al ser conscientes de nuestras emociones en el momento en que surgen, podemos tomar decisiones
más informada sobre cómo manejarlas. Este enfoque coincide perfectamente con las enseñanzas de Epicteto y Marco Aurelio, quienes nos invitan a observar nuestros pensamientos y emociones como una forma de mantener el control sobre ellos. Para añadir más profundidad a la reflexión, es importante recalcar que dominar tus emociones no significa reprimirlas o evitarlas. No se trata de ignorar la tristeza, el miedo o la ira, sino de observarlas sin ser arrastrados por ellas. Los estoicos no enseñaban a deshacerse de las emociones, sino a comprenderlas y a ponerlas en su lugar. El propósito final es aceptar que las emociones forman parte de la experiencia humana, pero no deben dictar nuestras acciones. Epicteto lo expresaba con claridad. Las dificultades muestran lo que los hombres son. Este reconocimiento de que las emociones, cuando no están controladas, nos revelan nuestras debilidades. Es una invitación a aprender de esos momentos en lugar de ser derrotados por ellos. Cuando nos encontramos en situaciones de alta tensión o bajo presión, en lugar de evitar o suprimir la emoción, podemos aprender a observarla con una mente clara. Es ese desapego, esa capacidad de observar sin reaccionar automáticamente, lo que te otorga un mayor poder sobre tus decisiones. Llegados a este punto, es crucial entender que dejar de ser esclavo de tus emociones no es una solución inmediata. Es una práctica diaria que requiere paciencia, autoobservación y sobre todo voluntad para mejorar. Como Marco Aurelio escribía, no te molestes con lo que está fuera de tu control, enfócate en lo que sí puedes controlar, tu mente. Cada vez que logras no reaccionar automáticamente a una emoción, estás más cerca de ser una persona verdaderamente libre. Esa libertad no es solo una ausencia de ataduras externas, sino una liberación interna. Es la paz que proviene de saber que, independientemente de lo que suceda a tu alrededor, tienes el poder de elegir cómo responder. Y en esa elección reside la verdadera grandeza del ser humano. Empieza hoy, empieza ahora a observar tus emociones y a tomar el control. Porque al final, la clave para dejar de ser esclavo de tus emociones no está en el mundo exterior, sino dentro de ti mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido.